yo perdí la cuenta de la cantidad de gente que me dijo: ¿y qué vas a hacer tú en Estados Unidos? O sea, El que si tú no te hubieras ido allí, no hubieras sabido y aprendido todo lo que hoy has aprendido. pero si no estás en ese camino, si no te lanzas a hacer algo, nunca vas a saber realmente, o nunca vas a encontrar las posibilidades reales de cuál es tu potencial, ¿no? Y sobre todo ser dueño de tu vida y de tus decisiones y, como tú dices, pues haciendo el camino. Correcto. Aprendiendo. Entonces... Muy buenas, bienvenidos de nuevo a otra charla empresarial. Esta vez estoy con Paco Alacid, que es un fotógrafo internacional que lleva ya 15 años viviendo en Estados Unidos, en Washington en concreto, y nos va a hablar, bueno, le voy a preguntar sobre todo cómo dio el paso, cómo se atrevió a hacer ese cambio, porque él es de Elche y por eso está hoy aquí, porque he querido aprovechar una de sus visitas aquí a su casa, a su ciudad natal, para que nos cuente cómo ha sido su trayectoria en estos años bueno, pues en la gran ciudad, ¿no?, en Estados Unidos, y que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu trayectoria como fotógrafo y sobre todo qué oportunidades te dio irte allí, ¿no?, dar el salto a la charca. Correcto. Sí, bueno, gracias por invitarme. Bueno, como has dicho, yo soy fotógrafo desde que tengo uso de memoria. Y bueno, un poquito mi historia es, yo empecé con la fotografía dedicada sobre todo o enfocada hacia la publicidad y el diseño gráfico. Y tuve la posibilidad, más que la posibilidad, bueno, conocí a la señora con la que acabé casándome y teniendo una hija. Y en 1997 aproximadamente decidí, sin ningún motivo aparente, decidí simplemente cambiar de aires y dejar Elche. En vez de irte a la ciudad de al lado, en vez de irme a Alicante o Valencia, pues cruzar el charco y acabé en ese primer viaje acabé en Orlando. Entonces, bueno, en Orlando... Que en la época un viaje así era más que... Porque hoy en día viajamos de aquí para allá como un poco más, pero en el 97 era Correcto. Todavía más... Correcto, en 1997 la inmigración en España todavía era algo de las grandes ciudades, aún no existía una masa migratoria en el resto del país. Entonces, para el español también salir al extranjero era un poquito más raro, sobre todo pues en una ciudad como Elche era un poquito complicado. Yo no conocía a nadie que viviese fuera en ese momento. El nivel de inglés de la población era bajo, el mío era nulo, yo tuve que aprender inglés a saco, o sea... Entonces, bueno, pues nada, me fui a vivir a Orlando y directamente empecé con lo que yo sabía hacer, dirección de arte, diseño gráfico y fotografía. Y a partir de ese momento... sin conocer a nadie y sin saber el idioma. Sin conocer absolutamente a nadie. Dar el paso. Aún así, ¿cuánta gente dice, pues no, es que no sé, no puedo porque no hablo el idioma, no puedo porque no conozco, no puedo, ¿no? Y hay veces que hay que dar el paso. Hay que dar el paso. Yo creo que salir de la zona de confort y aventurarse en espacios en los que no estamos, a los que no estamos acostumbrados, es muchísimo más interesante, aumenta nuestras capacidades y nos demuestra a nosotros mismos que realmente no hay un riesgo que no conlleve un beneficio o una recompensa que merezca la pena. Entonces, en mi caso, realmente yo no conocía absolutamente a nadie, simplemente me fui, intenté figurarme desde el principio cómo funcionaba el mercado allí, con quién tenía que hablar, quiénes eran mis competidores naturales, sobre todo perfeccionar muchísimo el inglés. También es cierto que una zona como Florida, donde yo fui, pues tiene una población de habla latina también bastante grande. Entonces, por ese lado tuve alguna ventaja, pude empezar a hacer algunos contactos y bueno, Estados Unidos también es cierto que es un mercado que es bastante emprendedor. Entonces no es tan difícil. Allí, por ejemplo, las reuniones de networking y este tipo de cosas estaban en su momento muchísimo más establecidas que aquí. Que aquí todavía no están, han pasado 15 años. Exactamente, que aquí los grupos de networking todavía es algo como que se está descubriendo. Sí. Y allí los grupos de networking eran algo como, bueno, pues a las 5 quedamos para tomar cañas en tal bar y todo el mundo se ponía el nombrecito en la pegatina y tal. Y bueno, más o menos pues no recuerdo haber tenido un momento malo a nivel emprendedor. Quiere decirse, desde el principio fue realmente sencillo y yo creo que eso es gracias a dos cosas, a que quizá por mi ignorancia
como dicen, la ignorancia es osada. Sí, Entonces, sí. quizá por mi ignorancia, yo no sabía qué era lo que no se podía hacer, así que yo tiré para adelante con todo. Y luego la segunda, eso, que era un mercado que era mucho más receptivo a cosas nuevas y a algo que viniese desde fuera, ¿no? Entonces, Correcto. realmente no tuve ningún problema y bueno, estuvimos allí viviendo unos 4 años hasta 2001, hasta realmente un par de meses después del 11 de septiembre, del fatídico día en Nueva York. Madre mía, sí. Y La caída de las torres. Exactamente. Y justo después, pues hice el siguiente cambio, que fue volver a España. Entonces agarramos los bártulos, volvimos a España. Entonces en 2001 En 2001. volvéis a España. Volvemos a España. De nuevo, igual. Con todos vuestros aprendizajes, al final también Exactamente. tienes una ventaja y es que has aprendido y has visto mundo, ¿no? Como se dice, he visto mundo y vengo, bueno, pues volver a Elche seguramente te dio muchas oportunidades ese tiempo que pasaste ahí. Correcto, al volver sí que es cierto que, aunque empecé como freelance también, apliqué a un trabajo de un nivel medio alto en su momento, era un trabajo que estaba bastante bien para una multinacional. Y es como tú dices, la experiencia, el dominio del idioma y bueno, la posibilidad de haber vivido y haber conocido otros mercados, pues me abrieron muchísimas puertas y estuve en ese empleo como director de publicidad durante 3 años y bueno, de nuevo luego empecé por mi cuenta y empezamos hasta 2007-2008, que entonces tuvimos otro momento crítico, que fue la crisis. Sí, correcto, la crisis. La burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria del 2008. Exactamente. Y bueno, en 2008 pues yo seguía siendo igual de ignorante y osado, así que de nuevo agarramos los bártulos y de vuelta a cruzar el charco. Y de vuelta al charco. Y desde 2008 hasta ahora. Qué bueno, qué atrevimiento y sobre todo qué ganas, ¿no? De seguir adelante, de un poco pues ir hacia tus sueños. Correcto. Independientemente de que la sociedad o lo que había a tu alrededor te dijera está bien o no, ¿no? Es verdad que en 2008 muchísima gente decidió resignarse y decir, bueno, es lo que hay, es una crisis, están cerrando miles de empresas cada día, pues nada, nos tenemos que ir al paro, y al final muchísima gente decidió eso, resignarse y decir, pues es así, es la vida. Exactamente. Y bueno, pues hay otras personas pues que les fue muy bien y otras personas que decidieron seguir adelante y seguir pues intentando buscar, ir en busca de sus sueños, como en tu caso, ¿no? Que decidiste volver a Estados Unidos, donde la burbuja había explotado ya, ¿no? Porque es verdad que en España cuando más fuerte fue en 2008 y allí, bueno, pues al haber empezado antes, digamos que ya estabas un poco en el final y quizás ahí también, como tú decías, es más viable o está mejor visto el emprendimiento y quizás la situación es más fácil para un empresario. Correcto. Yo creo que la ventaja, en este caso de Estados Unidos, pero que eso es simplemente una situación coyuntural, porque yo fui a Estados Unidos pero podía haberme ido a Vietnam. O sea, realmente si hay alguien, o si hay alguien viendo esto que está pensando en cualquier cambio es bueno. En una situación en la que no se ve un futuro en la línea en la que tenemos, cualquier cambio de dirección, cualquier cambio de lugar, cualquier cambio de... Y te obliga además a despertar la imaginación, te obliga además a que te enseñes, a que te reeduques, a que aprendas cosas nuevas, a que intentes pues rodearte de un entorno diferente, de absorber pues esa cultura, esas oportunidades que siempre son diferentes en otro sitio, ¿no? En otro país, en otro continente más todavía. Correcto. Y que bueno, pues que siempre creo que pasa en el mundo del emprendimiento, sobre todo, que llega un momento en el que nos sentimos bloqueados y que no sabemos por dónde avanzar y que queremos tirar la toalla. Y cómo, bueno, pues cómo tu historia ayuda a motivarnos y a inspirar a dar ese cambio, ese paso a hacer algo que es tu sueño, porque no es hacer algo diferente. Oye, cuidado que también, que hay gente que dice, oye, es que yo soy fotógrafo y ahora de repente me inspira a hacer otra cosa. No, en este caso, soy fotógrafo, esta es lo que circula por mi sangre, es la fotografía, quiero seguir en este sector, pero necesito cambiar el aire. Exactamente. Yo soy muy cinéfilo. Había una cita de Orson Welles en una entrevista en la que le dijeron, bueno, tú no tenías ninguna formación, él nunca fue a una academia para aprender a hacer cine, ni a ninguna universidad.
y le dijeron, tú no tenías ninguna formación. Dice, ¿de dónde sacabas las ideas para las películas que hacías y tal? Y él contesta, bueno, yo es que no sabía qué era lo que no se podía hacer. Entonces yo creo que ese consejo realmente es de este tipo de consejos muy cortitos pero vitales. Sí. Es más fácil no saber qué es lo que no se puede hacer, porque solamente desde esa perspectiva haces algo donde el resto de la gente te va a decir, ¿dónde vas, loco? O sea, eso es imposible. Bueno, déjame que me dé cuenta yo, ¿no? Correcto. Entonces, volviendo al principio, la primera vez, sobre todo en el 97, yo perdí la cuenta de la cantidad de gente que me dijo, ¿y qué vas a hacer tú en Estados Unidos? O sea, pues si tú no tienes ni idea, si ni siquiera hablas inglés y tal, y tal. Y es que es siempre igual, es muy fácil desde el exterior. Y también dejarte guiar o escuchar a tu entorno cuando el entorno pues no es el que te va a potenciar, ¿no? Es un entorno que es más bien pues que te limita y que no es mala intención, es que es... Hay gente que se cree las historias y las limitaciones que son mentales, porque las limitaciones son mentales. Totalmente. Entonces... La historia está llena de gente con un éxito tremendo que empezaron absolutamente desde nada y simplemente empezaron a hacer camino, y en el camino es donde te vas a encontrar realmente si eso es para lo que sirves o si esas oportunidades van a venir o no. Pero si no estás en ese camino, si no te lanzas a hacer algo, nunca vas a saber realmente o nunca vas a encontrar las posibilidades reales de cuál es tu potencial, ¿no? Entonces, en mi caso, eso, yo empecé con una cámara a los 8 años y, como tú dices, era lo único que quería hacer. Yo he sido fotógrafo desde que nací, lo tengo clarísimo. Y desde entonces no he cambiado. ¿Y cuánto crees que te posiciona ahora cuando vienes aquí? Porque es verdad que, bueno, pues en este último año, en estos últimos años, cada vez que has venido aquí, tengo entendido pues que has estado lleno de sesiones y que has tenido una demanda brutal, ya que, bueno, pues vienes poco tiempo y el tiempo que vienes, pues como que... Claro, que te aprovechan y dicen, bueno, que Paco viene de Washington. Y ahí hay que llenar la agenda y bueno, y supongo que estás a tope estos días que estás aquí. ¿Cuánto piensas que te posiciona justamente el hecho de haber tomado la decisión de irte a Washington, ya no solo a trabajar, sino también pues a vivir, a convivir y por luego a formarte ahí? Porque al final te has formado con la gente de allí, te has formado con grandísimos profesionales y con empresas enormes de publicidad, de marketing, que también te han enseñado. Correcto. Obligatoriamente, que quizás eso pues en Elche no hubieras tenido esa oportunidad. Y al final, en ese momento seguro que no lo sabías, porque pensabas vivir ahí, pero cuando vienes aquí, ya sea de visita o si piensas volver aquí, el hecho de decir, no, es que él ha estado 15 años en Estados Unidos formándose. Influye porque hay un componente más allá de la calidad o del tipo de clientes a los que haya estado expuesto, el tipo de trabajo que haya podido hacer. Washington, por ejemplo, es una ciudad muy política, entonces tengo docenas de sesiones con personajes que ves todos los días en los telediarios, pero eso es normal estando allí. Pero más allá de eso, yo creo que lo que genera es un componente de exotismo que funciona de los dos modos. Quiere decir, si hay clientes en Estados Unidos que sé que en cierto porcentaje a lo mejor me han contratado porque aparte de la calidad del trabajo dicen, anda, y además es de España, ¿no? Es un europeo. Sí, claro. Entonces eso puede llamar un poquito la atención. Qué bueno. Y viceversa. Vienes aquí y cuando puedes decir, bueno, estuve la semana pasada trabajando en Nueva York, hace un par de meses estuve en Miami haciendo unas cosas en Brickell y vivo en Washington. Claro, pues genera una especie de nube de marketing alrededor que realmente ayuda. Claro, aunque lo principal es la calidad y el trato que tengas con tus clientes. Es parte de la calidad, porque a mí me da credibilidad cuando un fotógrafo pues tiene esta trayectoria. Correcto. Y por mucho que me digan, no, es que hace unas fotos increíbles, pero bueno, nunca ha trabajado con una empresa de publicidad ni nunca ha trabajado con un equipo. A ver, puede hacer un trabajo increíble, pero si no hay una trayectoria, difícilmente podemos probar que es tan alta su calidad, ¿no? Porque si fuera tan alta la calidad, hubiera una trayectoria y hubiera un currículum, ¿no? Que yo soy la primera que no confía en los currículums, sino más bien en la actitud. Pero en este caso ya no es cuestión de currículum, sino que es trayectoria que te posiciona. Porque estamos de acuerdo en el que si tú no te hubieras ido allí, no hubieras sabido y aprendido todo lo que hoy has aprendido. Que también te ha ayudado. Exactamente. Estar ahí. Todo cuenta. Lo que ocurre es que al final uno hacia el interior siempre se sigue viendo como el chaval de Elche, ¿no? Yo, bueno, pues nací y crecí entre Carrús y el Toscar. Entonces dices, bueno, pues sigue siendo un chaval de barrio.
pero sí que es cierto que luego miras a la trayectoria y dices, bueno, pues Land Rover me contrató para hacer esto, ¿no? O a lo mejor el Pentágono me contrató para hacer estas sesiones, o el Departamento de Estado, o Homeland Security, o bueno, cualquier estamento que dices, bueno... ¿Y eso también se ve en la calidad del trabajo que haces? Evidentemente, porque tienes que entregar un trabajo que está al nivel de lo que esa gente espera, que es lo que ha visto en tu portfolio. Entonces dices, bueno, ¿mereció la pena? Sí, bueno, por supuesto. Tienes un legado, tienes una historia, tienes Correcto, un portfolio que uh-huh. dices, si no hubiese tomado ese primer paso, si no hubiese hecho ese cambio de 180 grados en su momento, pues nada de esto habría ocurrido. Correcto. Entonces yo creo que volviendo al comienzo de la conversación, y para quien nos pueda estar escuchando, lo más importante es eso. Si estás en una situación en la que ves que necesitas un cambio, lo único que no tenemos y que no podemos comprar es tiempo. El resto es fácil y el resto se figura uno por el camino. Pero si alguien tiene un sueño, si alguien tiene la posibilidad de salir en un momento de esas zonas de confort y ponerte en un punto en el que tu cerebro va a tener que espabilarse y buscarse la vida, realmente merece la pena. Yo creo que he trabajado con una nómina en toda mi vida aproximadamente unos 3 años y medio. El resto siempre ha sido de manera emprendedora. Y realmente hace ya mucho tiempo que decidí, cuando acabé con mi última nómina, que no iba a volver a hacer eso, ¿no? Que no iba a volver a hacer unas 40 horas para alguien y tal. Que eso tiene todo el respeto del mundo, sí, y quien por esté supuesto, feliz pero, trabajando, correcto. Pero que si tienes algún tipo de inquietud, y sobre todo algún tipo Sí. de inquietud artística, Sí. merece muchísimo la pena dar el salto y cambiar. Emprender y hacerlo, pues al final tomar tú tus propias decisiones, pero sobre todo tomar las decisiones y hacerlo. No esperar a que sea el momento, esperar a que pase algo, sino que tomar esa decisión de dar el paso y decir, allá voy. Correcto. Y sobre todo ser dueño de tu vida y de tus decisiones y, como tú dices, pues haciendo el camino. Correcto. Aprendiendo. Entonces, no sé si nos puedes dar un consejo final así que pueda un poco a esa persona que se siente ahora mismo un poquito estancada, esa persona que piensa que tiene que, bueno, pues que a lo mejor eso, están en la situación de que quieren tener una nómina para tener la tranquilidad, porque nos han hecho creer, sobre todo la política en este país es muy de eso, ¿no? Es mejor ser empleado, tener tu nómina, tu seguridad, tus bajas, tus vacaciones, y el emprendedor pues está muy machacado, continuamente se habla de lo difícil y de lo duro que es, porque siempre es como el culpable de todo, el que, bueno, pues está más limitado y sobre todo mirado, ¿no? Tienen un foco ahí con el empresario que lo hace complicado, ¿no? ¿Qué consejo le darías para que no tire la toalla, para que quiera seguir adelante, para que piense que no solo no tiene que dejarlo, si es su sueño, sino que podría, bueno, pues expandirse y tomar un rumbo diferente? Bueno, el consejo realmente, para ahora que vivimos en esta época de redes y de mensajes constantes, el consejo que daría es sencillamente que los memes tienen razón. Cuando ves un meme motivacional, muchos de ellos son totalmente absurdos y realmente es difícil salir del punto en el que necesitas una cantidad fija de dinero para cubrir costes. Lamentablemente vivimos en un sistema capitalista y eso es así, el dinero es rey. Pero realmente, si alguien piensa que tiene algún tipo de talento o tiene una idea o ha visto algún sector en el que piensa que podría salir de ahí, pues realmente intentar buscar el atajo más corto para ponerte en una situación en la que se te permita hacer eso. Si no puedes salir de tu puesto de trabajo, ahorrar todo lo posible para tener esos 3-4 meses de ahorro que te permitan dar el salto y trabajar muchísimo para eso. Y lanzarse. Sencillamente no es una cuestión de horas. Una vez que uno está haciendo lo que quiere hacer, las horas no existen, el esfuerzo no existe, quiere decir, simplemente estás dedicado a tu sueño, a lo que quieres conseguir. Y en mi opinión, en mi propia experiencia, funciona. Salir de la zona de confort, buscar nuevos caminos, realmente funciona. Y como tú has comentado antes, lo más importante es ser dueño de tu tiempo. Ser empresario te esclaviza muchísimo más, pero también te da esa flexibilidad de decir, yo decido dónde pongo mis horas. Exacto. Entonces sí, voy a trabajar 60 horas a la semana, pero yo decido qué 60 horas. ¿Y cómo? ¿Y dónde? Exactamente, y cómo, y dónde, y de qué manera. Así que consejo,
pues sencillamente lanzarse a por ello, buscar las oportunidades y dar giros radicales. Que ese lanzamiento, como tú hiciste en su día, muchas veces la gente que deja de hacerlo es por miedo al fracaso, por miedo a que salga mal. Correcto. El decir, voy a dejar mi ciudad, mi pueblo natal, Elche, para irme a Estados Unidos. Esto puede ser catastrófico. ¿Cómo de catastrófico puede ser? En realidad no hay nada malo que pueda pasar, que vuelvas. Exactamente. ¿Y dónde está el problema? Lo peor que puede pasar es que pilles un ticket de vuelta y acabes en el mismo punto en el que empezaste. No hay mayor riesgo. Claro, y todo lo demás es aprendizaje. Exacto. Nuestro cerebro nos está mintiendo constantemente, eso es cierto. Nuestros miedos nos están mintiendo constantemente. Y bloqueando. Y bloqueando. Solamente lo que ocurrió hace un segundo no se puede recuperar, lo que va a ocurrir en el segundo siguiente no se sabe. Entonces simplemente se vive en este momento, toma las decisiones en este momento y lo peor que puede pasar es que vuelvas a la casilla de salida. Claro. Ya está. Ya está. No hay, el miedo no tiene lugar. Qué bueno. Nada más. Qué maravilla, qué inspirador y qué motivador, Paco. Pues muchísimas gracias por esta charla, por este contenido tan interesante, tan sobre todo, pues eso, inspirador y darnos la oportunidad a pensar a todos los que hayan visto estos minutos con Paco, que es ya os digo, un fotógrafo, pues ya reconocido a nivel mundial, podemos decir, internacional, y bueno, pues que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis que os gustaría saber más sobre Paco, me encantaría que lo pusierais en los comentarios de este vídeo, que me digáis qué os parece de interesante, qué os gustaría más que preguntemos a Paco y si podemos volver a hacer una charla con él, si volvemos a pillarlo por aquí cerca y si vuelve aquí a esta zona, a España, siempre. A España querida. Pues aquí te esperamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Paco.